Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda charla, bueno, la cuarta charla si contamos, o la quinta, no lo sé, si contamos las que hicimos en la convención. Pero bueno, es la segunda que hacemos fuera de la convención y es la que vamos a desarrollar durante el mes de diciembre. En este caso tenemos a un tertuliano habitual, Eduardo, que normalmente todos los años nos da alguna charla y siempre son muy interesantes. Así que nada, Eduardo, cuando quieras, se De nos ha... acuerdo. Ah, ahí Voy, estás. voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. Creo que ya debéis verla, ¿no? Sí, Paso, Sí. paso a la, paso a la, al PowerPoint. Momento, por favor. Se me ha ido. Ahora es, ¿verdad? sí. Ahí Vale. está. Un momento, un momento, un momento, por favor. No sé qué me pasa, qué le pasa a esto ahora. Vale. Bueno, pues otra vez buenas tardes para los que os habéis unido un poquito más tarde, ¿no? Y como decía el amigo Julián, pues otra vez estoy aquí. Di una charla a primeros de año sobre filatelia moderna de Estados Unidos y doy otra charla a fin de año sobre filatelia moderna de Estados Unidos. Como veis, el título son Los sellos para las entidades sin ánimo de lucro en Estados Unidos. El Correo de Estados Unidos emite, no todos los años, pero emite con regularidad sellos para estas entidades sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña introducción explicativa. ¿De acuerdo? Este que os muestro aquí con las barras y estrellas, pues es el sello emitido precisamente este año de 2023. Veis abajo la mención Non-Profit ORG, entidad sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? No lleva valor facial, como otros muchos sellos en los Estados Unidos, ¿no? Esta, esta pantalla, perdón, esta diapositiva que os pongo es para explicaros que desde hace ya bastantes años el Correo de Estados Unidos emite sellos sin la mención del valor facial, pero sí con una mención, que es esa mención que paso a explicaros en cada uno de ellos, en la que es el nombre comercial, así llama el Correo de los Estados Unidos a cada tipo de sello. Empiezo por arriba, la parte superior, con esas banderas de los Estados Unidos y veis que pone en vertical la expresión forever, para siempre. Forever significa que es válido en cualquier momento ese sello. Ese sello es válido. Este sello es el sello A de las tarifas españolas, ¿de acuerdo? Nuestro sello A, no hace falta explicar mucho. Primer escalón de peso del correo nacional, ¿de acuerdo? Allí le llaman correo de primera clase, ¿de acuerdo? Bien, como veis, no tiene valor facial y automáticamente sube su valor facial en cuanto suben las tarifas, como nuestro sello de tipo o de clase A, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente parejita de sello, veis que pone la expresión postcard, esos dos balandros que veis, o veleros, postcard, tarjeta postal. El correo de Estados Unidos todavía diferencia lo que es una tarjeta postal de una carta. Esta tarifa es inferior, lógicamente, a la de la carta. El tratamiento es igual al de la carta, digamos, ¿no? Pero veis que pone la expresión tarjeta postal. Efectivamente, pasa igual que con el sello. Cuando suben las tarifas, sube el valor facial de ese sello, ¿de acuerdo? El siguiente sello que veis, el curioso, el famoso autobús escolar amarillo anaranjado de los Estados Unidos, que veis que pone debajo la mención additional ounce, onza adicional. El correo, como sabéis, en Estados Unidos el correo se basa en las onzas, en las libras, etcétera, y no usa el sistema métrico de pesos y medidas internacional, digamos, ¿no? Esa onza adicional sería esa onza adicional, ese sello usado con el sello Forever, sería nuestro sello de tarifa A2, el segundo escalón de peso superior a la tarifa A, la A2. Bueno, pues al sello Forever le añadimos esta onza adicional y tenemos el franqueo, ¿de acuerdo? El siguiente, esta clase de margarita, veis que pone Global Forever. Bueno, pues en la tarifa ocurre igual que todos, ¿no? Y es la tarifa para el correo exterior de los Estados Unidos. Creo recordar que para todo el mundo, excepto Canadá y México, que tienen unas tarifas especiales, ¿de acuerdo? Si nos vamos abajo,
en este buqué, bueno, en este ramo de flores, pues veis que pone la expresión 2 ounces, 2 onzas. Es el tercer escalón de peso. Un sello Forever más un sello de 2 onzas y ya tenemos el tercer escalón de peso de una carta nacional. Siguen emitiéndose sin valor facial, ¿de acuerdo? Ay, perdón. El tercer sello, como veis, es una imagen otoñal de un típico granero que se puede ver en muchos lugares de los Estados Unidos. Lo que pone debajo es Pre-Sorted Standard. Pre-Sorted Standard significa que es correo que previamente los remitentes han clasificado por destino, incluso por barrios, por códigos postales, zonas, estados, etcétera, etcétera. Este correo, con este sello, se puede franquear ese tipo de correo acogido a una tarifa reducida, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis, otra clase de sello que no lleva valor facial. El siguiente que veis, el de esta mariposa violeta azulada, la mención que pone debajo es para los sobres grandes, sobres anchos, allí se mira mucho tanto el peso como el grosor que pudiera tener, sobres de formato diferente, por ejemplo, sobres cuadrados, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? El valor creo que está ahora en 1,12, en un dólar 12, ¿no? Es para ese tipo de franqueo, no lleva indicación de valor facial. Y el último que tenéis, el último de la derecha abajo, pues el mismo sello que os acabo de mostrar, ¿no? Con la mención entidad sin ánimo de lucro para este tipo de entidades, ¿vale? Bueno, pues esto es una visión general, ¿de acuerdo? ¿Qué son las entidades que pueden ser consideradas? He puesto NPO por las siglas en inglés para no repetir siempre entidades sin ánimo de lucro. Bueno, pues el correo americano beneficia mediante unas tarifas reducidísimas, no reducidas, vuelvo a repetir, muy reducidas, de acuerdo a este tipo de entidades, ¿vale? Por ejemplo, en España, Afinez es una entidad, como sabéis, sin ánimo de lucro. Igual que es, en el aspecto deportivo, pues la Unión de Veteranos de Ponferrada, por ejemplo, o el Club Ciclista Amateur de Villaviciosa de Odón. O la Cofradía del Santo Entierro de Jaén. Pues eso es una entidad sin ánimo de lucro y otras muchísimas, como vosotros comprenderéis, academias, instituciones educativas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Estados Unidos es una cosa, no es igual, pero es casi lo mismo, ya lo veréis. Para que se puedan acoger a estas tarifas muy reducidas, el correo sí es una serie de legislación que no voy a explayarme aquí ni a aburriros. Lo que hace el correo es que a este tipo de entidades sin ánimo de lucro, a este tipo de asociaciones e instituciones, las clasifica en estos 10 grupos. No hace falta que os la leáis, yo las voy comentando. En su orden, en el orden que yo las he podido estudiar, la primera son las agrícolas, asociaciones de agricultores, de ganaderos, centros de investigación, asociaciones agropecuarias, silvicultura, bosque, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todo asociaciones. Olvidaros del tema mercantil, no se puede ser una empresa mercantil, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y al mismo tiempo ser una entidad sin ánimo de lucro. Es lo mismo que pasa. Las siguientes serían las educativas. Aquí el abanico es amplísimo. Las universidades, los colleges, ¿no? Las escuelas, pero también los museos, las bibliotecas, las orquestas sinfónicas, en fin, una variedad de centros impresionante. Las siguientes serían las hermandades. Las hermandades, las fraternidades ciudadanas, la famosa fraternidad universitaria, la fraternidad, digo la fraternidad, aunque serían las fraternidades masónicas, etcétera. También se pueden acoger como entidades sin ánimo de lucro que son. Las entidades laborales, las asociaciones laborales, las oficinas de ayuda legal al parado, las oficinas que proporcionan empleo, me refiero a oficinas no mercantiles, oficinas de ayuda, por ejemplo, en barrios marginados o en sectores marginados para encontrar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Las filantrópicas, pues todas, las ONG, los voluntarios, asociaciones benéficas, los bancos de alimentos. Pongo punto suspensivo porque imaginaros, esto es inmenso, ¿no? Las religiosas, cómo no, ¿no? La importancia que tiene en Estados Unidos el culto religioso, ¿no? Pues tenéis las iglesias, las confesiones, los movimientos religiosos, etcétera. También están incluidas. Una cosa muy curiosa, las científicas, los hospitales, las clínicas, los sanatorios, los institutos de investigación, no solo médica y de cualquier rama de la ciencia y del saber. Todas pueden ser consideradas por el correo
como NPO, entidades sin ánimo de lucro. No puede faltar tampoco en Estados Unidos a los militares veteranos, ¿de acuerdo? Las asociaciones, siempre que no dependan de ayudas públicas, pues las asociaciones para los veteranos, ¿no? También están incluidos los comités políticos. Yo he puesto comités políticos porque así lo he leído, pero bueno, en realidad también agrupa a los sindicatos de trabajadores de cualquier rama de la fuerza laboral, a los comités de los partidos políticos. No a todos los comités, vale para todos los partidos, pero no son todos los comités. Dentro de cada partido hay comités o organismos que no están considerados como entidades sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y también, muy importante en Estados Unidos, los registros electorales, los centros de ayuda en el registro de votantes, las organizaciones que ayudan a inscribirse en este tipo de registro, a ejercer el ejercicio del voto, o incluso a las asociaciones que se dedican a llevar a personas con discapacidades o muy mayores a que vayan a votar el día de las votaciones. Como veis, esto es amplísimo. Vais a ver ahora la diferencia, he puesto muy poca, con las que no lo son. Por cierto, la primera que no lo es, pues todos nos llevamos un palo, yo también me lo llevé cuando lo leí. No son consideradas entidades sin ánimo de lucro las asociaciones filatélicas. No me preguntéis por qué, pero para el Correo de Estados Unidos no lo son, con lo cual las asociaciones no se pueden acoger a esta tarifa tan reducida. Sí lo son las fundaciones filatélicas, como todas las fundaciones. Sí lo son. Y os pongo un ejemplo. La APS, ¿no? La American Philatelic Society, que sería la FESOFI de Estados Unidos, entre comillas, no es una NPO. Pero la Fundación Filatélica de la APS sí es una NPO. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, no me enrollo más aquí. Cualquier otro tipo de asociaciones, club numismático, club notafílico, de tarjetas postales, de lotería, de coleccionistas de chapa, de cromos, etcétera, etcétera, no son considerados, cuando en España normalmente no, es que lo son, ¿de acuerdo? Tampoco lo son ciertos clubes sociales, ¿no? Los Rotarios, por ejemplo, los clubes de leones, tampoco lo son los deportivos. Fijaros, ¿no? Y luego ya, los demás os he puesto, es un batiburrillo. Las mutuas de seguros, por ejemplo, las cámaras de comercio, que por ejemplo las cámaras de comercio, sabéis que en España es lo que se llama todavía la administración corporativa, pero allí las cámaras de comercio están consideradas como entidades mercantiles. ¿De acuerdo? Bien, es la legislación. Y luego, por supuesto, las dos últimas, lo que os he comentado. Cualquier empresa mercantil, la mayoría, vamos, todas, no pueden ser NPO y, por supuesto, no se puede adjudicar el carácter de NPO a una persona física. Pasa igual que en España, ¿de acuerdo? Esto es para que nos vayamos entendiendo. Vale, bien. ¿Qué hace el correo? Pues el correo de Estados Unidos le ofrece a estas entidades a las que se le ha adjudicado el calificativo de NPO, pues le dice, usted puede acogerse a la tarifa y franquear con estos 3 métodos de franqueo. A saber, los franqueos pagados, primera columna de la izquierda, los franquígrafos, máquinas de franquear, franqueos mecánicos, la columna del centro, y los sellos. En este caso, sellos que he puesto precancelados porque tienen esa condición. Ya veremos que no se mata sellan. Lo de que no se mata sellan, entre comillas. Ya veremos que no se mata sellan. Son como los sellos precancelados que conocemos y que, por ejemplo, estudia y trabaja y colecciona muy bien nuestro amigo Julián Garrote, ¿no? Bien, y en la última columna pues tenéis un par de ejemplos. Estas son las 3 formas. Aunque yo voy a incidir en los precancelados, vamos a repasar también los otros para que veáis el porqué. Estos son ejemplos de cajetines de franqueo pagado. El franqueo pagado allí puede ir impreso. Los que coleccionáis franqueos pagados españoles o conocéis cómo van, vaya a ver que es exactamente igual. O también pueden ir pues con esta maquinita que os he puesto aquí abajo, una maquinita, como decimos nosotros, de clan, ¿no? Que con tinta imprime la estampación, punto y final. La estampación, ¿qué tiene que llevar? Pues muy parecido también a lo que lleva en España. En este caso, el carácter arriba, como veis a la izquierda abajo, non-profit, lógicamente, el franqueo pagado de los Estados Unidos, ciudad y estado, y el número de autorización, en este caso la 881. Ya está. Son los mismos datos en su mayoría, casi idénticos a los que veis. ¿Por qué os pongo estos franqueos pagados? Para que veáis ese abanico del que os he hablado antes, lo amplísimo que es. Empiezo por arriba, a la izquierda, ¿de acuerdo?
el primer sobre que veis es de los veteranos militares con discapacidad. Es una NPO. El siguiente sobre que veis es un centro de participación de voto. También lo hemos comentado antes, ¿de acuerdo? NPO. El siguiente es una publicación de, traduzco La Voz de los Mártires, como veis, ¿no? También de una entidad religiosa o de una confesión religiosa, ¿de acuerdo? El siguiente que vemos con la figura, el dibujo de este niño, pues veis que es el Hospital de Investigación Pediátrica San Judas. Acordaros que hemos hablado de hospitales, etc. ¿Vale? Bien. Continuamos. Luego a la derecha, ¿de acuerdo? El bloque de la derecha. El primero es SISMA 11. Es un instituto de investigación científica, considerado NPO. El de abajo, si lo leéis, pone amigo de la Biblioteca Pública de Swarthmore. Swarthmore es una pequeña localidad del estado de Pensilvania. ¿De acuerdo? Pues los amigos de la biblioteca, igual que aquí los hay, amigos de la biblioteca, amigos de los museos, etcétera, pues también se consideran NPO. La siguiente, también de la misma localidad, es la Asociación de Bomberos, de la Brigada de Bomberos y Protección Civil de esa localidad. ¿De acuerdo? Como veis, bueno, esto es así, ¿no? Esto es como vemos, pues lo habitual. Y la de abajo es una hermandad, en este caso es una hermandad religiosa. Bueno, más bien un consejo de cristianos y judíos, etcétera, para establecer relaciones y tal. Insisto en lo del abanico, ¿no? Vuelvo. Veis que el cajetín es no solamente feo, es igual de feo que nuestros franqueos pagados y nuevamente, como casi todos los franqueos pagados de todos los países, franqueos pagados modernos, por supuesto, ¿no? En fin, no llaman, ¿verdad que no llaman para nada la atención? ¿Qué les ocurre a ciertas entidades que quieren llamar la atención? Lógicamente, quieren llamar la atención. ¿Por qué? Porque los ojos, y no me refiero solamente a los filatelistas que estamos acostumbrados a recibir esos bonitos franqueos de vez en cuando, etcétera, etcétera, sino que los ojos se van a los dibujos, los ojos se van al color. Los ojos, como cualquier publicista puede decir, se enfocan cuando uno recibe una carta normalmente al franqueo, si ese franqueo es colorido, si ese franqueo es bonito, vistoso, etcétera. Eso es un aliciente más y según los publicistas desde hace muchos años, te lleva a abrir inmediatamente el contenido de la carta. Cuando ves un franqueo pagado de ese tipo, que es un cajetín, como cuando nos llega alguna carta del banco o algún recibo, etcétera, normalmente, como ya sabes lo que es, lo dejas y no se te ocurre. En fin, esto es una idea publicitaria y de ahí tiene su sentido todo esto de los sellos que vamos a hablar. Bueno, en la primera columna lo que he hecho es que el animal heráldico y totémico por excelencia en Estados Unidos, el águila, es usado en diferentes formas y métodos de impresión para llamar la atención. Si os dais cuenta, pone NP, non-profit, franqueo pagado de los Estados Unidos, en este caso el nombre de la institución arriba, un instituto, por cierto, de investigación del cáncer, y es una impronta de un antiguo franqueo mecánico. Digo de los famosos franqueos mecánicos rojos antiguos, ¿vale? El siguiente vuelve a ser otro águila, también pone lo mismo de otro remitente, pero veis que el águila ya más estilizada y es de un moderno franqueo mecánico, perdón, de una moderna máquina de franquear para ser más exacto, ¿de acuerdo? Se intenta llamar la atención. El siguiente es una impresión informática, vamos a decirle, un poco más atrasada en el tiempo, que la del águila esta que hemos visto anteriormente. Veis que también se intenta llamar la atención, aunque aquí el águila se parece más bien a un ganso, no era un artista, dibuja igual que yo, vamos, no era un artista quien lo dibujó. Y el último de abajo, en realidad ese águila, esa especie de matasello alegórico, incluso con las líneas onduladas de matasellado, está ya impreso en el sobre, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues se intenta de alguna manera que este franqueo pagado, ese que veis aquí en el centro, donde pone Durham, Carolina del Norte, etcétera, ese tan feo que son 4 líneas, pues que tenga más vistosidad, ¿de acuerdo? Hay otras maneras de hacerlo. Encima, arriba, veis este franqueo mecánico cuadrado con una especie de matasello que no lo es, ¿vale? Que intenta parecerse pues, al matasellado de un sello, ¿no? En este caso de una localidad del estado de Oklahoma, ¿no? La entidad intenta llamar la atención. Y hay muchas más maneras. Yo os pongo la última, otra más. Veis como aquí, del mismo remitente, en este caso la Universidad Estatal del estado de Iowa, pues como
procura que sus franqueos llamen la atención. El de arriba, fijaros que es un negativo, blanco sobre o negro con letras blancas. El de abajo ya es incluso en color rojo, que llama mucho la atención con letras blancas, ¿de acuerdo? Esto es formas de llamar la atención para llamar la atención de la persona que recibe la carta, ¿de acuerdo? Y pasamos ahora a los franqueos mecánicos. Era el segundo ejemplo que os he puesto, perdón, el segundo tipo de franqueo que les permite a estas organizaciones. Pues aquí os he puesto cinco franqueos mecánicos. Veis que son unos franqueos mecánicos normales, ¿de acuerdo? Y os he señalado, veis que en todo, que en la parte de la cartela publicitaria aparece la mención NPO. Es obligatorio que lleve esa mención. También puedes llevar un dibujo y tal, pero siempre debe llevar la mención NPO. Quiero que os fijéis, porque aquí se ve muy bien, esas tarifas. Estos son franqueos mecánicos de este año y de estos años pasados, ¿de acuerdo? No son antiguos, no son muy antiguos. ¿Veis la tarifa 12? ¿Veis la tarifa 8.7, 10, 11, 12.1 a lo mejor, 12.3, ¿no? Es que esa es la tarifa. Esas son las tarifas, son reducidísimas. Y os pongo un ejemplo. Las que veis de 12 centavos son de este año, 2023, cuando el correo creo recordar que está en 60, el Forever, el sello Forever que hemos visto, primera clase del Correo Nacional, está en 66 centavos. De 66 a 12, como sabéis, hay una gran, como veis, ¿no? Hay una inmensa y gran diferencia. O sea, esto y aquí paro y me explayo un poquito. Veis que la ayuda, entre comillas, no es la ayuda del correo, en realidad es la ayuda de la legislación federal de los Estados Unidos respecto a este tipo de organizaciones, ¿no? Y el correo, pues, apoya también, por supuesto, este tema y lo que diga la ley americana, lógicamente. Bien, ¿qué ocurre? Pues que para esto simplemente tienes que tener ese título de entidad sin ánimo de lucro y con que deposites cada 2 años, fijaros lo que os digo, cada 2 años un envío de correspondencia, no un envío, pueden ser 10 cartas, 20 cartas o 10 kilos de cartas. En un solo envío en 2 años, ¿de acuerdo? Un solo envío en 2 años, no pierdes tu condición tarifaria, vamos a llamarla así, y específica para tu NPO. Y ahora os pongo yo el ejemplo español. Eso ya pasó hace mucho tiempo y eso ha destruido, pues ese mirar para otro lado de nuestro correo, pues ha destruido muchas cosas. Sobre todo que hoy es carísimo mandar, por ejemplo, un libro por correo. Ya se cargaron la tarifa del libro. Hoy nadie recibe un impreso porque el impreso, para tú mandar un impreso, tienes que depositar 500 piezas postales cada vez que quieras mandar el impreso. No cada 2 años, una vez, 10 o 12 ejemplares, los que quieras. No, mínimo 500 ejemplares. Se cargaron los impresos, igual que se cargó nuestro correo, nuestro gracioso y emérito correo, se cargó, que todos la hemos conocido, la tarifa de difusión para la filatelia, de publicaciones periódicas filatélicas, la difusión de la cultura y el envío de, por ejemplo, todos hemos enviado periódicos a nuestra familia, a nuestros amigos. Acordaron que se ponía una faja, se franqueaba como impreso baratísimo y podías mandar un periódico a cualquier... Bueno, pues nuestro correo se cargó todo eso. La mayoría de estas tarifas que os estoy comentando siguen en vigor en los Estados Unidos, con otros nombres, con otras especificidades, etcétera, ¿de acuerdo? Perdonadme que me haya ido, pero es que a uno le da coraje cierto tipo de cosas. En el apartado filatélico, no solamente ha tenido culpa Internet y la informática en la rapidez de las comunicaciones, también la falta de apoyo de los poderes públicos, ¿de acuerdo? El poder público también, entre ellos el correo, ¿de acuerdo? Bien, gracias por haberme permitido esta disquisición. Continúo. La primera emisión postal que hacen el Correo de Estados Unidos para este tipo de asociaciones no fue un sello, fue este entero postal que veis. Es un sobre entero postal del año 65, ¿no? Fijaros la tarifa, por cierto, 1 centavo y cuarto. ya eso era barato en aquella época, ¿no? Veis que lleva la mención en inglés, autorizado para las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, y lo que representa es la Liberty Bell, la campana de la libertad, que está en un edificio anexo, es un símbolo nacional en los Estados Unidos y está en un edificio
anexo al Independence Hall en la localidad de Filadelfia. Esta fue la primera emisión, insisto, fue la primera emisión postal que no era un sello de correo, que luego lo veremos más adelante, ¿no? ¿Qué da lugar a esa emisión postal? Esto podríamos hablar, bueno, se podría dar una charla sobre esto nada más. Pues que aparezcan los primeros, los sobres primer día de ese tipo de emisiones. Pero yo lo he puesto también, sobre todo para que veáis, continúo con las tarifas reducidísimas. 2,7 centavos. La de abajo, la de los pajaritos, o golondrina, o vencejo, lo que sea, 11 centavos con 1. La de la música, 3,3. Esas son o eran en ese momento esas tarifas. ¿De acuerdo? Por cierto, todos tienen complementos de franqueo porque el correo de Estados Unidos no autorizaba a que se matasellaran sobres de primer día si no llevaban una mínima tarifa. No se podía matasellar con esas tarifas tan bajas. Por eso, como veis, llevan todos complementos de franqueo para hacer, como mínimo, pues una de las tarifas normales de aquella época. Como veis, esto es un campo que también sería inmenso, ¿no? Y ahora paso a la primera emisión. Pues la primera emisión es este sello. Yo lo he puesto en pequeñito y luego lo he puesto doble, sobre todo para que se aprecie mucho mejor, ¿no? La primera emisión para este tipo de organizaciones solamente lo pueden comprar este sello las organizaciones NPO y las empresas que se dedican a gestionar el correo de las NPO o de las empresas de mailing, ¿no? Sería en correcto inglés, ¿no? Bueno, y la primera emisión es esta del año 79. Esta emisión por favor, fijaros primero en el facial, 3,1 centavos. Esta emisión está dentro encuadrada, y mi amigo Julián Garrote sabe exactamente de qué le hablo, en la emisión, en la serie básica, titulada, por cierto, Americana, como suena, serie básica americana del año 1979. Bueno, pues uno de esos sellos pues se dedicó, y ahora os fijáis en el de la derecha, os lo he puesto en círculo para que veáis que pone autorizado a las entidades sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Bien. Estos son los sellos NPO. Os he puesto un muestrario de sellos de estos últimos años. ¿De acuerdo? Todos, desde hace bastantes años ya, no os puedo decir exactamente desde cuándo, pero desde hace bastantes años, tienen el inmenso valor facial de, ahí os lo he puesto, 5 centavos. 5 centavos. Hoy, haciendo un símil, de 5 céntimos de euro. Son los sellos, excepto los sellos básicos de 1 centavo, 2, 3 centavos, más baratos que se pueden encontrar en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Como veis, son sellos coloridos, son sellos que llegan, yo aquí porque os lo he puesto en grande, pero llegan al remitente o llegan al destinatario de la carta, ¿de acuerdo? Y todos son, pues, unos dibujos normalmente sencillos, pero sí coloridos y atrayentes, ¿de acuerdo? Aquí hago otro inciso, porque yo me imagino que más de alguno dirá, pero bueno, el dar esta charla sobre este tema es porque el artículo al que me remito, por supuesto, que publiqué en la revista, en nuestra revista, en 6/4 de Afinet, tuve que cortarlo porque era poner muchísimo material con muchísimas cosas y desviarme. Ese artículo yo no lo puedo condensar en este rato que esté charlando, por lo cual, insisto, os remito, lo podéis, ya sabéis que lo tenéis en papel y también lo tenéis en el portal de Afinet, ¿no? En formato PDF para leerlo en pantalla o imprimirlo si queréis. Me remito a él y no puedo entrar, quiero decir, no puedo entrar en ciertas cosas, ya os daréis cuenta, los que lo habéis leído y los que no lo habéis leído cuando lo hagáis, que hay unos detalles que no puedo entrar tampoco. ¿Por qué? Porque si no se me iría esto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un muestrario de modernos sellos NPO, ¿de acuerdo? ¿A qué da lugar a esto? Bueno, pues a lo mismo que hemos visto con lo eso, bueno, pues que ya se emiten lógicamente matasellos primer día, también otro campo. En este caso, veis la mención Patriotic, ¿no? ¿Por qué? Porque este sello con las letras USA en azul y la estrella roja es de una misión que se llama exactamente sello patriótico, ¿no? Abajo la expresión non-profit y la localidad, en este caso Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Como es una tarifa de 5 centavos bajísima, el correo obliga a añadirle ese sello de 44 centavos, me imagino que para hacer la tarifa de 49 centavos, que sería por estos años cuando costaba el primer escalón de peso, serían esos 49 centavos, 44 más 5. Esto es otro campo inmenso de coleccionismo, ¿no?
esta emisión. He puesto ejemplo porque esta emisión lo da. Esta es la emisión que se titula o titularon en su día Paisajes Americanos y como veis arriba se emite desde el año 1995 al año 2008. Ya habréis dado cuenta que son solamente 4 sellos tipos. Todos de 5 centavos, como sabéis, paisaje desértico, montañoso, pantanoso y marítimo costero. Pero es que esto, y además esto lo voy a leer porque lo tengo aquí apuntado, no quiero que se me olvide nada, esos 4 sellos dan lugar a estas 15 variedades. Pero no las 15 variedades que estudian muchos de nuestros compañeros, las cagaditas de mosca, los desplazamientos, falta la virgulilla de la ñ, falta la O de correo. No, no, no. Yo hablo de variedades, yo no sé cómo llamarlas. Si está aquí mi amigo Antonio Gutiérrez, Angúbal, pues me echaría a los perros, ¿no? Yo no sé, pero estos son los sellos normales. Fijaros que todos tienen una numeración que es la numeración que viene en el catálogo Scott, porque el Scott no especializado, no, el Scott normal, pues los clasifica así. ¿Por qué? Bueno, pues os voy a decir qué, y esto lo leo porque no quiero que se me olvide nada. De todas maneras, aunque es en inglés, tenéis el por qué lo tenéis debajo, digamos, ¿no? Bien, tiene diferentes tipos de impresión. Hay sellos normales y sellos autoadhesivos. Sellos con goma y sellos que hay que mojar, digamos, y sellos que ya vienen preparados. Ya tenemos 2 variantes, ¿no? Tiene diferentes formatos de impresión. Se emitieron en hoja, se emitieron en rollos y ya los autoadhesivos en tiras que veremos alguna a continuación, donde van pegados esos sellos. 3 por lo menos formas de impresión. Hay diferentes casas impresoras. No pasa como aquí en España, que si solamente te emite la fábrica de la moneda, pues claro, la variedad es muy rara en esta faceta, digamos, variedad tipo. ¿De acuerdo? Pues tenemos varias casas impresoras. Tenemos diferente color en las milésimas, ¿no? En los años. No sé si os daréis cuenta, yo lo veo aquí muy bien, pero tenéis años que vienen en azul, del mismo sello, y años que vienen en tinta negra. Diferentes casas impresoras. Hay diferentes tamaños. Aquí hablan de small y de large, ¿no? Pero bueno, grande y pequeño, ¿vale? Lo hacemos así. Y si os dais cuenta, en algunos se ve perfectamente el tamaño cómo varía. ¿De acuerdo? Luego tenemos diferentes años. Yo he logrado encontrar hasta 7 años diferentes. No todos los años, que van del 95 al 2008, pero hasta 7 años diferentes de emisión. Seguimos, es que hay diferentes dentados. No quiero entrar en eso, pero ya lo veis ahí. Allí le llaman perforación, ¿no? Pero vamos, ya veis que hay diferentes tipos de perforación, normalmente dada porque tardan muchos años en hacerse las tiradas de una a otra o porque son diferentes casas impresoras que utilizan uno u otro tipo de dentado. Si os fijáis, también hay diferentes colores. Aquí se diferencia bastante bien el púrpura del azul, pero bueno, esto ya quizá entre dentro ya de esas variedades un poco más, pero se ve, queda constancia de que hay variedades de color, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esos 4 sellos tipos, aquí tenemos 15. Imaginaros tener solamente una carta, me meto en el terreno postal, tener solamente una carta con cada una de esas 15 variedades. Pues nos daría para hacer 7 u 8 hojas, o más, ¿no? O más seguramente, o 10 hojas, en una colección muy bonita y muy ilustrada, solamente con este tipo con esta emisión, perdón, con esta serie de paisajes americanos. Como veis, sellos baratísimos, sellos que llegan al ciudadano americano, que está mucho más acostumbrado como el amigo Jaume nos podrá confirmar, está mucho más acostumbrado, no me refiero al ciudadano filatélico o filatelista, al ciudadano normal, a recibir correspondencia en su buzón de correo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es otra de esas grandes cositas, desde mi punto de vista, que tienen este tipo de serie. ¿De acuerdo? Aquí estas son las 3 últimas emisiones, ¿vale? Fijaros que ya os he dicho antes que no se emiten todos los años. Se ha emitido este año, como veis en la inferior, la barra y estrella 2023, la de en medio se emitió el año pasado, 2022, 2 sellos, por cierto, Flores de Jardín, veis que son diferentes, y la primera, la superior, el anterior año fue el año 2017.
os he puesto el formato para que veáis ese otro formato que dije yo de tiras autoadhesivas. Como son sellos autoadhesivos, van pegados en tiras autoadhesivas. Esto vale tanto de hecho es para facilitar, ¿no? Tanto en dispensadores, que los hay, son unas máquinas, pero bueno, unas máquinas que puedes dispensarlo, puedes ir poniendo tú manualmente los sellos, digo tú, o para las máquinas automáticas que hay para franquear sobres, vamos, cientos de sobres por minuto, digamos, ¿no? Y por eso tienen este formato, ¿de acuerdo? No se emiten en hoja como otros que se emitieron en su momento, pero ya os digo, aquí se emiten, estos son como se emiten de forma moderna, ¿de acuerdo? Insisto también, y lo he hecho un poco a conciencia, veis que son coloridos, veis que son con dibujos quizás, la flor es un poquito más rebuscado, muy sencillos, pero que llamen la atención, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una gracia mía. ¿Dónde acaban estos sellos? Pues estos sellos, en manos de coleccionistas, pues acaban pues preparados para despegar. Ahí tenéis un batiburrillo de estos sellos modernos, recortados de la correspondencia normal que se puede recibir durante una serie de meses, o durante una serie de largos meses, mejor dicho, casi de años, que se pueden recibir en cualquier domicilio americano. El que coleccione o el que los guarde para los coleccionistas, pues terminan así, preparados para despegar. Por cierto, como muy bien os diría mi amigo Julián Garrote, los sellos americanos no se os ocurra despegarlos si no es con gasolina de mechero, ¿de acuerdo? No con agua, no, porque es que os lo cargáis. Como nos ha pasado a mi amigo Julián y a mí, ¿verdad? Ya nos contará Julián alguna anécdota sobre ese tema. Bien. Bueno, esto es para una tontería mía. Bien, paso al plano postal, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Me remito porque hay, insisto, me remito porque hay muchos más ejemplos en mi artículo y me remito a él, ¿de acuerdo? Aquí veis, ¿os acordáis que os he dicho que son sellos precancelados? Como veis, no se matasella. El correo no se molesta en matasellarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. Bueno, empezando por arriba a la izquierda, el de arriba, pues veis que es el Comité Nacional del Partido Republicano, que manda a este señor, le manda una carta y lo franquea con ese sello de la emisión de Flores de Jardín del año 2022. Estaréis de acuerdo que el sobre está hecho para que el que sea se fije, ¿no? De acuerdo, ¿no? En este quizás no se vea tanto. Luego tenéis los dos sobres, de la derecha superior y de la izquierda inferior. Es de la misma, es de Unity, que es un movimiento religioso o una confesión religiosa. Veis cómo procura que sus sobres siempre vayan ilustrados y utiliza, como veis en este caso, este tipo de sellos, ¿de acuerdo? Veis cómo, quiera que no, se refleja ese colorido de ese sello, llama enseguida la atención. Y el último de este bloque que veis, pues es este del Hospital Pediátrico Infantil, valga la redundancia, de San Judas, que como veis, pues franquea ¿qué nos llama atención de este sobre? Pues ese sello, ese color o ese sello tan colorido. ¿De acuerdo? Un momento, por favor. Bien. Bueno, estos son un par de ejemplos más, ¿no? También pongo los sobres enteros para que os deis cuenta de lo que hablábamos antes, de lo grande que es el abanico de las entidades sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. El de arriba es un instituto económico, de economía, ¿no? Pues bueno, tiene su sobre, es un sobre muy feo, muy simple, ¿no? Pero fijaros enseguida cómo el ojo se nos va hacia ese tipo de franqueo. Ya os digo que esto es una idea publicitaria, vamos, bastante extendida, en el que los publicistas defienden que es que estás más dispuesto, digamos, a abrir tu correspondencia cuando venga franqueado o el sobre llame poderosamente la atención. Con esto tengo una anécdota y también me voy a parar un momento. En los años 90, y algunos de vosotros seguro que lo recordaréis, al igual que se estaba intentando hacer, creo que se hizo en Holanda, varias grandes empresas de mailing españolas pidieron a Correo que emitiera sellos especiales para ellos,
para franquearlo, para franquear sus envíos con estos sellos para llamar la atención poderosamente. Esos años 90 es cuando empiezan a aparecer los franqueos pagados, eso tan simple y tan feo que utilizamos o se utilizan, perdón, y como un método porque los publicistas de estas grandes empresas de mailing sabían que mucha de la correspondencia iba directamente a la basura, ¿de acuerdo? Iba directamente a la basura, la gente no. Y pues existe esa idea, insisto, me vaya a llamar muy pesado, publicitaria, de que en cuanto eso estuviera franqueado con algún sello que llamara la atención, el posible cliente o el futuro cliente estaría más llamado a abrir la carta, ¿de acuerdo? Que el correo español, como no, se negó, simplemente. Creo que lo consiguieron en Holanda y emitieron, no sé durante cuánto tiempo, para este tipo de empresas les emitieron unos sellos, no sé si llegó a pasar también en Alemania, en Holanda creo que le emitieron unos sellos también coloridos con la temática, como no, también en Holanda de tulipanes, ¿no? Para este tipo de correspondencia, ¿de acuerdo? Para que veáis, bueno, cómo se trata en unos países este tipo de cosas y cómo se trata, en este caso en el nuestro, pongo el ejemplo del nuestro porque es el que conozco, ¿no? Bien, una cosa curiosa. Aquí veis otra vez un par de sobres de este hospital pediátrico, ¿no? Pero si os dais cuenta, utiliza dos formas de franqueo diferentes. Arriba el franqueo pagado y arriba el franqueo con el sello precancelado. ¿Por qué? Porque está permitido. Simplemente, cuando estas empresas van a correos, pues le dice, mire usted, ahí está no, no quiero meterme, lo cuento brevemente en el artículo. Esto se puede pagar mediante cheque postal cuando depositas la correspondencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, en una cuenta postal, etcétera. Pero estas personas, perdón, estas entidades lo que hacen es que llevan su correo y le dicen, mire usted, esto va franqueado con el cajetín de franqueo pagado. Y este otro bloque, o unos días después, mandan otro bloque donde franquean con sello. Si os dais cuenta, en el superior lo que llama la atención es esta mariposa infantil, digamos, y lo que llama la atención en el inferior precisamente es el sello colorido. Quiero decir que está permitido esto, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí hemos visto que no se matasellan los sellos, ¿verdad? Por otra parte, no quiero dejar de insistir en el abanico tan grande que supone. Fijaros las cosas que hemos visto ya con unos sellos que pueden parecer la mar de simples, ¿no? Y la mar de, bueno, un poquito, poco no llamativos, pero que no les despiertan mucha curiosidad, ¿no? Bueno, pues sí, se matasellan algunas veces. Esto, hay un hilo en el Ágora que se titula también Mail Postmas Permis, ¿no? O sea, permiso para matasellar por parte del remitente, porque eso, el correo matasellado por el remitente está admitido plenamente por el correo de los Estados Unidos, es gratuito y solamente tienes que solicitarlo en la oficina postal que te corresponda mediante un formulario. Ya está. Puedes confeccionar, de hecho confeccionas tú el propio matasello con unos estándares fijaros que aquí os he puesto 4 ejemplos, lo parecido que son, aunque son diferentes los 4, pero son muy parecidos, con unos estándares mínimos que te da el correo de los Estados Unidos y el remitente, que puede ser no solamente una entidad sin ánimo de lucro, sino que puede ser una empresa o puede ser un particular. Yo, modestamente, en mi colección de Estados Unidos, tengo varios de estos matasellos que me han enviado coleccionistas particulares, vamos a llamarle así, ¿no? Personas que matasellan su propio correo. El único tema con este permiso de matasellar el correo previamente es que no se puede echar al buzón ni se puede entregar a un cartero. Tienes que depositarlo siempre con un recibo. ¿De acuerdo? Pues tienes 5 o 6 cartas, las que tengas. Te acudes a tu oficina de correo con un oficio que ya tiene relleno, un formulario que ya tiene relleno y la entregas en la ventanilla. Ya está. No tiene más. Quiero decir, es una cosa muy sencilla, ¿no? Y como veis, ahí pues los de arriba llevan la mención, en este caso, non-profit. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Correo enviado desde el código postal no, número tal, y la autorización para matasellar, número tal, en cada una de ellas.
Los de arriba son dos fragmentos y los de abajo son de dos universidades, una del estado de Nueva York y otra del estado de Indiana, en la que veis el uso de los sellos NPO, ¿de acuerdo? Y el matasellado con estas autorizaciones para matasellar por el destinatario. Otro campo, otra forma de coleccionar este tipo de sellos tan económicos, tan baratos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a rizar el rizo. Esto también son correos de entidades NPO, pero ya, lo seguro, y hay varios que ya os habéis dado cuenta, que no son sellos NPO, pues no, no lo son. Voy a describirlo brevemente. El de arriba son sellos, dos sellos de 1 centavo de un lince y un sello de 3 centavos de una tetera. El del centro, de la zona izquierda, dos sellos de 2 centavos de artesanía navaja con un sello de 1 centavo de una manzana. El del centro, de la derecha, es sello de 3 centavos fresa, dos sellos de 1 centavo de manzana. Y el de la zona inferior es un sobre que lleva 5 sellos de 1 centavo, de la serie manzana. Todos son series básicos, sellos básicos, y tiene su explicación porque son sellos básicos, y ya sé que os habéis dado cuenta, que todos son 5 centavos. ¿Por qué? Porque el correo americano, siempre tan elástico, ¿de acuerdo?, permite que ante una situación de desabastecimiento en la oficina, tu oficina habitual, donde la entidad compra sus sellos NPO, ante un desabastecimiento por parte de esa empresa de mailing que te gestiona tu correo, ¿de acuerdo? O ante una situación de que tú, la propia NPO, en su parte administrativa, etcétera, en su oficina, se quedan sin sello de sello NPO, sellos precancelados NPO, se pueden sustituir por sellos de correo normales. ¿Qué sellos de correo normales pueden, son de 5 centavos? Pues los de 5 centavos son precisamente los sellos básicos. Todo lo que veis son sellos básicos, ¿vale? Insisto, es correo NPO. Encima, estos 4 ejemplos que os pongo están matasellados. Estos sellos, sí, como son de correo, lo diré, de correo normal, podemos decir que sí, que estos se deben matasellar, pero bueno, esto ya es rizar el rizo, y los 4 son matasellados con un permiso de autorización de matasellado para el remitente. Con lo cual, veis que esto es otro campo, o sea, esto es lo más normal. Insisto, esto es una excepción, la verdad, pero que esto también lo reciben los ciudadanos en Estados Unidos cuando hay esos pequeños problemillas, ¿no?, de desabastecimiento tanto por parte de la empresa como por parte de la oficina de la empresa de mailing, perdón, de la oficina de correo o de la propia entidad, ¿no?, que en su oficina se ha quedado, en su parte administrativa se ha quedado sin sello. Otro gran campo para estudiar este tipo de sello, ¿de acuerdo? Y ya está. Hasta aquí llego, no puedo, me gustaría hablar más rato, pero me vaya a echar, y entonces hasta aquí puedo llegar. Lo primero, muchas gracias a todos por haber, y los que me escucháis en el futuro y los que me veáis en el futuro, muchas gracias por estar aquí conmigo, espero que os haya gustado. Me remito, hoy he puesto la portada del 6/4, me remito al artículo que escribí porque creo que es esencial para entender esto con mucha más. Allí podréis ver, por ejemplo, el uso y el mal uso, que aquí no he querido entrar, de esos sellos NPO, que aquí no he querido, insisto, no he querido entrar porque se me hubiera ido una hora para hablar con ellos. Y como hice la última vez que hablé de un tema de Estados Unidos, pues lo pongo ahí. Nos vemos, si Dios quiere, que dicen los creyentes, nos vemos en Boston 2026, porque ya sabéis que hay ahí un opus, no, iba a decir otra cosa, un minigrupo que estamos, digo estamos porque un servidor está intentando que la convención pueda ser en el año 2026 en la Exposición Mundial de Boston. ¿Nada? Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, Eduardo, a ver, ¿tengo voz? Sí. Sí. Eduardo, muchísimas gracias. Muy interesante. Y la verdad es que yo había leído el artículo y bueno, pues tengo algunas cosillas que me gustaría preguntarte. Y en la segunda diapositiva
has puesto una pareja de veleros. Sí, espera, Esos son voy dos a sellos. compartir, voy a compartir si te parece. Sí, Perdón, veo. mm, perdón, me he ido. Perdón, A perdón. ver, bien. Esa, ¿verdad? Sí, esa pareja de veleros son dos sellos distintos sin Sí, dentar, es una bobina. Es que como no veo en sí, medio sí. nada. Están, sí, no, pero está, es que el dibujo quizás, es que perdón, o el dibujo. Bueno, sí, la imagen es muy mala. No, son dos sellos, están emitidos en, lo tengo por ahí, pero pues no me voy a poner ahora a buscarlo. Están Sí, bueno, es emitidos igual. en Si mi duda hojitas. era si era No, no, de no. uso los dos a la vez o de uno en uno. Son dos sellos diferentes. Se Ya, ya, emiten ya, en una hojita de 20 ejemplares, ¿de acuerdo? Se emiten ya. en ese tipo de hojitas, sí, de 20 ejemplares. Y, y, y ya te digo, es que no se ve bien, efectivamente, la imagen es mala Bueno, pero ya y si no lo se ve. dices tú, ya no Sí, sí, lo creemos. Y otra cosa, parece como si fuera una especie de franquicia, ¿no? perdón, Por perdón, el perdón, pre te he entendido, franquicia te refiere a los sellos de entidades sin ánimo de lucro. Sí, Bueno, que es no, una especie, porque es algo simbólico. Seguramente que la impresión de los sellos ya es más caro que los claro, 5 centavos. claro, claro, es que es así. Es que es como, ¿te acuerdas cuando nos han insistido tanto en que hacer cierto tipo de monedas de euro de bajo valor cuesta más que el valor que tienen? Pues seguramente, seguramente, pero esto lo explico un poco también en el artículo, esto es una tradición en Estados Unidos. Este tipo de asociaciones en un país donde los gobiernos federales, los gobiernos estatales y municipales no están en la dinámica de la ayuda social, vamos a llamarle así, y de la ayuda económica a este tipo de entidades sin ánimo de lucro, como pasa en España o pasa en Europa o en otros países, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estas entidades tienen una tradición larguísima en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? No lo he dicho, lo digo ahora, el 10% del volumen total del correo en los Estados Unidos es de este tipo de organizaciones. O sea, una de cada 10 piezas postales es de este tipo de organizaciones. ¿Sí? Esto es muy importante. Es más, el enviar este tipo de correspondencia luego da lugar a que todas estas entidades intentan venderte más cosas, que te hagas socio, que hagas donaciones que siempre están, y pago de cuota de socio, que siempre están bonificadas en la renta de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Que le compres libros, que le compres publicaciones, que le compres souvenir diferente, etcétera, etcétera. Lo que da lugar a más envío de correspondencia. ¿De acuerdo? Es así. No llega a ser la franquicia como la entendemos nosotros, pero ya has visto antes, por ejemplo, habéis visto lo mínimo que son las, lo que se pide, ¿no? 12 centavos, 10 centavos con punto 1, 8.5, etcétera, ¿no? Y es así. Ya te digo, esto es una gran tradición allí que se ayude, en este caso, el correo, con este tipo de sello a este tipo de entidades. Luego, otras cosas, bueno, porque me da la sensación de que en todo hay picaresca. Por ejemplo, la sanidad en Estados Unidos, que yo creo o tengo entendido que es privada o semiprivada, por ejemplo, el darle el uso de estos sellos a hospitales y tal, ¿no da lugar a la picaresca? Quiero decir, ahí me pillas un poco porque no conozco en profundidad este Ya, tema, pero allí la picaresca supone grandes multas en todo, ¿eh? ya, Quiero ya. decir, ¿vale? Entonces, picaresca de utilizar, no. Es más, no lo he dicho, vuelvo a repetir, me sigo haciendo propaganda de mi artículo, allí lo digo. Mira, no puedes enviar con este tipo de correspondencia, no puedes enviar cartas escritas a mano, no puedes enviar cartas escritas a máquina, ¿se entiende? A ordenador. No puedes mandar facturas, no puedes mandar albaranes, no puedes mandar extractos bancarios. Eso está tasado. Sí puedes mandar boletines, formularios, solicitudes, actas de asamblea, convocatoria, libros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso también está tasadísimo.
¿vale? Lo que se puede y lo que no se puede mandar, ¿de acuerdo? O sea que lo de la picaresca yo ahí me callo. Luego es verdad que, por ejemplo, en el caso de los hospitales, sanatorios y todo, siempre que sean centros de investigación, ¿de acuerdo? Si es un hospital público, de los que los hay también, si es un hospital público que recibe el dinero del Estado, o tanto del federal como del, ¿cómo se llama? Del estatal o de la autoridad local, esos no se consideran entidades sin ánimo de lucro. Normalmente esto está dirigido a hospitales, como hemos visto, un hospital de investigación pediátrica, otro centro de investigación para el cáncer, sanatorios que curan determinadas enfermedades. Quiero decir, esto yo lo he puesto muy general, pero luego los ejemplos que yo he podido leer, más bien que leer, traducir, ¿no? Un poco, ¿no? Son cosas muy tasadas. Bueno, pues yo doy por concluida mi intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, ¿preguntas? ¿Hay alguna? Nada, Bueno, pues nada. muy interesante la charla. Gracias, Artemio. Bueno, pues solamente, Eduardo, darte las gracias por tu intervención y seguimos adelante. Sí, señor, sí, señor. Contamos contigo para el futuro y muchísimas gracias a Vale, todos por vale, vuestra Julián, asistencia. me pondré a estudiar ya. Hay que ponerse a estudiar, que es lo que hay que Enhorabuena, hacer. Eduardo, como siempre. Gracias. Enhorabuena. Venga, Venga, oye, Venga. yo que gracias a todos de verdad y si no nos vemos personalmente, felices fiestas, ¿de acuerdo? igualmente, Igualmente. felices Para fiestas todos. a todos. Venga, Igualmente. un saludo a todos, un abrazo. Adiós, Adiós. adiós.